Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas, temporada 2. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Yo ahí aún con una gripe acompañándome, que me parece que me ha cogido cariño, pero bueno, mejor. Y nada, paso al lío. Y bueno, hoy traigo cómics, un poco de todo. Traigo cómics de superhéroes, terror clásico, autoedición, manga y algo incluso de promoción personal, que a veces también toca. Y bueno, empiezo por este The Question. Es una miniserie de 4 entregas. Estas son las dos últimas. A mí me atrajo sobre todo pues por el equipo creativo, ¿no? Sobre todo por el aspecto gráfico. Es Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz, que son perdonad, autores muy arraigados a este personaje. Y bueno, me recuerdo de la etapa clásica que me gustaba mucho este personaje y el tratamiento que le habían dado sus autores. Y la verdad, eso sumado a que es una miniserie y que el formato pues está chulo, es un tomito como de Wonder Woman. Es un tomito así de tapa dura, finito, pero una especie de entre medio de álbum francés, europeo, digamos, y cómic americano, ¿no? Bueno, ha sido una miniserie más bien creada, digamos, como homenaje a Denis O'Neill, que fue un guionista muy ligado, como os decía, sumado al equipo creativo, ¿no? Que os decía antes, pues como guionista, pues estuvo muchos años en The Question, hizo un trabajo estupendo, es una etapa de personaje muy buena. Y bueno, en este caso, pues el guionista ha sido Jeff Lemire, porque Denis O'Neill lamentablemente falleció el año pasado, en junio, si no recuerdo mal. Y es, como os decía, es una especie de homenaje. Y bueno, había hablado ya una vez sobre esta miniserie, había leído los 2 primeros tomos y solo quería cerrar un poco mi, bueno, mi visión, mi punto de vista sobre esta miniserie. Como os decía, gráficamente pues me ha gustado, me gusta el trazo, el estilo de los autores de Cowan y Sienkiewicz. Es un estilo así particular, sucio, que además Sienkiewicz le da pues a un acabado más completo, digamos, ¿no? Son dos autores que se compenetran muy bien por el estilo, con una trayectoria pues inmensa y bueno, unos clásicos, digamos, ¿no? Del cómic americano. Y en cuanto a Jeff Lemire, pues un poco como siempre, no me ha acabado de convencer. Para mí es un autor que está bien, es un guionista que está bien, pero no entiendo a veces mucho el éxito obtenido. Creo que a veces se debe más a que le acompaña en el aspecto del dibujo y demás que a sus propias historias, porque las premisas suelen ser potentes, suele tener un arranque interesante y tal, pero la mayoría de veces sus historias, en mi opinión, se desinflan. Y en este caso, pues ha optado por un recurso, bueno, un poco facilón, diría yo, en el aspecto de, bueno, de las distintas vidas de Big Sage, del personaje, ¿no? Que está bajo la máscara de Question. Y además hay aspectos de la historia que están como desfasados. No sé si ha sido a lo mejor la intención de darle un estilo un poco más, pues, acorde al personaje, a mantener ese estilo clásico, ¿no? Con Dennis O'Neill y tal, pero ni siquiera el final me ha convencido. O sea, en el aspecto de guión me ha parecido muy normalito, la verdad, muy normalito. Y en el aspecto de pues el dibujo, lo que os decía, es un estilo que os recordará a los cómics pues de eso, de la etapa de oro, digamos, de este personaje, ¿no? Cuando estaba Dennis O'Neill y Cowan y Sienkiewicz. El aspecto del dibujo no tengo nada que reprochar, me ha gustado, pero eso.
La historia, el guión es, bueno, un tanto errático, no sé. Para mí no ha sabido sacarle partido al personaje Lemire en este aspecto. Espera un momento que tengo que hacer aquí un cambio. Ay, sí, vale, ya está. Y nada, de cuestión, cuatro entregas, ya os digo el formato bien, chulo, 48 páginas, 10,95, publicado por ECC. Si os gusta el personaje y os gustan pues el trabajo de Sienkiewicz y Cowan, pues en ese aspecto está bien, os va a gustar, pero ya os digo, desde mi punto de vista la historia es flojita. Vale, cambiamos totalmente de estilo y de temática, diría yo. Y os voy a hablar de la revista Kame Kame, que es una revista nueva que ha salido al mercado, gracias a la editorial Kame Kame, que hasta hace poco eran solo tiendas, creo que están todas en la provincia de Barcelona, creo que hay 3. Y bueno, al parecer pues los dueños de las tiendas pues son los apasionados del manga, evidentemente, y han decidido dar el salto de la edición con una revista muy ambiciosa, y que bueno, que como primer número creo que arranca bastante bien. Es una revista, es una publicación de más de 300 páginas, 300 y poco, totalmente en blanco y negro, lectura oriental, al estilo japonés, y creo que el precio, ¿cuál era el precio? 9,95, que vamos, que por lo que ofrece no está nada mal de precio, la verdad. El formato está chulo, es un tomito muy apañado, con solapas interiores, y bueno, la verdad es que en general, evidentemente es una revista, como tal, las historias son variadas, distintas, todas siguen un estilo manga. No sé exactamente si son todos los autores españoles, creo que sí, o quizás hay alguno que sea, pues no sé, latinoamericano, sudamericano, no estoy seguro, pero creo que son todos españoles, o la grandísima mayoría, vaya. Y tiene una calidad, pues, nada, nada desdeñable, vaya. Y bueno, como os decía, la revista consta de lo que se llaman one shots, ¿no? Historias autoconclusivas, y también consta de series. Por ejemplo, como series tenemos Cat Island, que os enseño, de Jonás, del autor Jonás, ¿veis? Todas las historias tienen una portadilla interior, como esta, y luego pues le sigue pues si es serie o si es one shot. Y bueno, pues esto, la primera por ejemplo, que es Cat Island, aquí tenéis una muestra del estilo de Jonás. Es una historia muy divertida, bastante loca. Y luego pues no sé, pues tenemos por ejemplo un one shot, da el paso. ¿Ves? Aquí tenéis la portadilla interior y aquí tenéis lo que lo indica, ¿no? One shot. Y aquí después pues empieza el one shot, que es bueno, es una historia más cotidiana, digamos, más relacionada con las relaciones, valga la redundancia, sentimentales, personales y demás. ¿Qué más? Pues no sé, podemos hablar también de Adar Miss de Daniel Storac. Espera, a ver dónde está, que os lo enseño. Y Albert Carreras, creo que es el nombre, el dibujante. Ahora me pilla, no estoy seguro si se llama Albert, creo que sí. Y nada, pues también serie. Y bueno, el dibujo de Carreras es muy bueno, muy bueno. Tiene un nivel muy alto.
Y la historia también está bien, es una historia pues relacionada con los videojuegos y bueno, un poco la realidad virtual, digamos, o entre dos mundos, bueno, es interesante. Esas series pues evidentemente no acaban, es el primer capítulo, pero bueno, la intención de la editorial de la publicación es que sean series que no se extiendan mucho, no se prolonguen mucho en el tiempo, ¿no? Que tengan bastantes páginas por entrega y bueno, sea pues fácil de seguir, digamos, que no estemos ahí por años con la serie a vueltas. Es una publicación trimestral, eh, creo que en diciembre sale ya el segundo número, si no me equivoco. Y ya os digo, es una publicación muy interesante, que a los que os guste el manga, pues seguro que os va a gustar porque tiene un poco de todo. Vamos a contar historias, pues eso, más cotidianas, de fantasía, relacionadas con los videojuegos. Bueno, todo lo que engloba el manga, que puede englobar cualquier tipo de historia, vaya. Y poco más. Por 9,95 tenéis lectura para rato, son más de 300 páginas, como os decía. Y además están buscando autores, autoras. Entonces, si queréis contactar con ellos, Kame Ediciones, pues ya sabéis, le dais un toque y ellos os dirán. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la autoedición. Con este, perdón un momento, a ver. Vale. El fanzine WAC es una creación de Rafa Infantes. Y bueno, pues normalmente cada entrega está dedicado a un tema. Pues bueno, el último, que lleva por título Melodías Bizarras, está dedicado a la música. Entonces, el formato elegido pues es muy musical, muy discográfico, ¿no? Es un fanzine, una revista, una publicación totalmente cuadrada, como si fuera un disco. El exterior de un disco, claro. No al interior. Como veis, pues el packaging, la envoltura, pues es muy de disco también. Y luego pues está la publicación. Y además, pues en la contraportada donde tenéis todos el título, el contenido y tal, ¿no? Y es, bueno, pues es un formato muy chulo, muy chulo. La portada es gruesa, es cartón así, bueno, papel grueso, muy guay, el formato es grapa. Creo que tiene, si no me equivoco, puede ser 48 páginas. Ahora no estoy seguro del número de páginas total, pero muy guay, muy chulo. Vais a contar historias pues de varios autores, ¿no? Ramón Salas, Quique Benlloch, Pedro Villarejo, que suscribe yo mismo también. Tengo aquí dos historias. Una con Oscar Bermejo, que se titula De Paquitar y que hemos, digamos, recuperado del primer número del fanzine. Ay, leche, ahora me queda en blanco. Androide Paranoide, perdonad, se me había ido de la cabeza. Fue la primera historia que publicamos en el fanzine. Y bueno, como tenía relación con la música, pues bueno, le comenté a Rafa si le parecía interesante rescatarla, digamos, porque ya han pasado unos cuantos años de esa historia publicada allí. Android Paranoide me dijo que sin problema, así que genial. Le dimos le hicimos unos pequeños retoques, unos cambios para adaptarla y tal, pero bien. Y luego pues tengo otra historia con Rock Calvet que está dedicada a un grupo el cual adoro, que es Queen. Y luego pues tenemos, como os decía, tenemos más historias, Frank Carras, Mea de la Fuente y Manu Gutiérrez. Todas las historias son muy interesantes, todas, os digo, relacionadas con la música, con una visión particular de cada autor. Y está muy bien, la verdad, es a todo color. Aquí tenemos la historia introductoria, la primera historia, digamos. Ya podéis ver aquí pues distintos estilos de dibujo.
Esto es un poco homenaje a Bruguera, casi diría yo. A Adrián Vázquez. Bueno, aquí tenemos pues, nuestra historia, la de Roca Albet y la mía, la reina. Aquí la de Manu Gutiérrez, blanco y negro. Es un estilo, bueno, un relato, digamos, muy adaptado a la propia canción. Aquí tenemos pues también historias de humor. Bueno, hay de todo. Hay de todos los estilos, en blanco y negro, color. Y bueno, la verdad es que en conjunto es una publicación muy interesante. Está muy chula. La maquetación, como siempre, Rafa la cuida mucho. Esta es la que os decía de Baguitar con Oscar Bermejo. Y bueno, el precio que tiene pues son 8,50. Y si os interesa, pues os dirigís a rafainfantes.com y ahí tenéis pues más información y la forma de contactar, de hacer el pedido y demás. Es un fanzine muy recomendable, de pocas, de una tirada pequeña, digamos. Así que se agotará, o si no se ha agotado ya con cierta rapidez. O sea que vosotros aprovecharía para tener una publicación tan limitada de este estilo, tan cuidada y tan interesante, la verdad. Muy bien, pues ahora cambiamos de estilo absolutamente y me voy con este cómic, gran cómic de Lobezno, Blanco, Negro y Sangre. Es un formato grandote, ya os digo, es grandote, no sé el tamaño exacto, pero a mí me gusta mucho el formato de este cómic, la verdad, porque es grande pero es cómodo. No pesa en exceso, el número de páginas pues no es una barbaridad, no sé exactamente cuántas tiene, no lo sé, pero bueno, pues ya os dejo aquí ver. El grosor está bien. Es fácil, es como de leer, digamos, porque hay algunos tochazos que a veces cuesta, la verdad. Y nada, la portada me pareció brutal, el contraste de la sangre y bueno, lo que transmite de Adam Cooper, el gran Adam Cooper. Y bueno, pues me hice con ella y ya os digo, es una antología de relatos, de historias pues relacionadas con Lobezno por distintos autores, pero es todo a bitono, o sea, es blanco y negro con grises, pero siempre como en rojo, ¿no? Prevaleciendo el rojo en todas las historias, es el único color que tiene. La verdad es que es muy indicado para Lobezno porque además no es difícil que una historia de Lobezno pues salpique la sangre, ¿no? Es una de las características del personaje, su salvajismo, su ferocidad, sus peleas brutotas y demás. Entonces me ha parecido un cómic muy disfrutable, muy disfrutable. Como toda antología, pues hay historias que gustan más y que gustan menos, pero en general tiene un nivel muy bueno, muy bueno. Y visualmente, ya os digo, es muy, muy disfrutable. Tenía por aquí yo un momento. A ver dónde está. Aquí está, es esta. Tenemos un par de autores españoles, Salvador La Roca como dibujantes en una historia y Jorge Fornés en otra. A mí Jorge Fornés es una de las que más me ha gustado. Es un estilo que le va muy bien al personaje. Y el trabajo de Jorge con el blanco y negro pues es una maravilla, a mí me gusta mucho. Y luego pues bueno, pues por ejemplo la de Salvador, pues ya todos conocéis el trabajo de, la mayoría que os guste los superhéroes, conocéis el trabajo de La Roca.
Y bueno, pues tiene un estilo más limpio, digamos, más claro, más fotográfico de alguna manera. ¿Ves? El rojo está genial de la forma en que esta Splash Page está muy guay. De la forma en que, bueno, pues resalta, digamos, contrasta, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tiene con esto también está genial. Ya veis, distintos estilos, pero como os digo, pues todos visualmente muy potentes, historias muy entretenidas, algunas te gustarán más que otras, como me ha pasado a mí, pero es un cómic muy entretenido, un formato que ya os digo, a mí me ha gustado mucho, 19,95 es su precio, y creo que ha salido otro cómic relacionado con Veneno, con Venom. También de este estilo, no sé si me haré con él porque Venom me atrae algo menos como personaje. Pero bueno, me parece un estilo de edición o como queráis llamarlo, una iniciativa, una propuesta muy interesante en ese aspecto. No te obliga a seguir tramas largas de los personajes, ni seguir distintas colecciones, son historias autoconclusivas todas. Y los autores, pues ya os digo, muy bien seleccionados porque son potentes. Muy bien, y ahora pues para casi acabar voy a pasar a lo que sería el clásico. Lo que pasa es que en este caso es una reedición de un clásico. Y estoy hablando del gran Drácula. Y cuando digo gran, es gran. Fijaros, qué grandote es. El Drácula de Fernando Fernández. Es una edición brutalísima, una edición fantástica de Carten Comics, recuperando pues el Drácula de Fernando Fernández, del gran dibujante Fernando Fernández, que apareció en los Creepy 36 a 48 entre los años 82 y 83, publicado por Tutwain. O sea, apareció esta historia de Drácula, esta adaptación de Drácula al cómic apareció serializada. Bueno, es un cómic pintado al óleo. En ese momento Fernando Fernández decidió que quería probar ese estilo y decidió que quería hacerlo con esta obra. Y la verdad es que visualmente es una barbaridad, es brutal. Y bueno, pues Carten lo ha sabido recuperar. Creo que era necesario recuperar esta obra y en un formato pues tan potente que en cualquier estantería pues es una gozada ver esta edición. Tiene 104 páginas, 44,90 es su precio, 44,90. Y luego pues tiene una serie de extras, aparte del prólogo, luego tiene un epílogo del propio hijo, creo que se llama, si no me equivoco, Héctor Fernández, y un epílogo ahí. Y luego pues casi por casualidad, por lo que cuentan, recuperaron unos bocetos inéditos del propio autor cuando estaba dibujando, bueno, cuando estaba inmerso en la realización de esta obra. Pues se han recuperado, creo que son 6 bocetos, si no me equivoco, sí, inéditos, como os digo, en blanco y negro, que están cerrando pues la obra, ¿no? Y son una pasada. Eh, y bueno, es un clásico, es uno de los cómics, bueno, pues más grandes que nos ha dado el mercado autóctono, de un grandísimo autor. Quizás la narrativa es lo que más se resiente de este tipo de obras, ¿no? Porque estamos hablando de un estilo casi de pintura, ¿no? Óleo, un poco más estático, digamos, en lo que es narrativa, como le podía pasar a Vicente Segreyes con su Mercenario, que era visualmente muy potente, era una pasada, pero la narrativa propiamente dicha de un cómic
pues era algo más irregular en ese aspecto, pero bueno, o sea, así abre la historia, que ya es como tener un cuadro delante de los ojos. La verdad es que la adaptación es muy completa, está bien. Si conocéis la obra de Bram Stoker, la novela, pues ya os daréis cuenta de que la adaptación es bastante completa, digamos, ¿no? Está bien adaptada. Y bueno, no sé, vamos, yo creo que es una obra que tenéis que tener sí o sí. Y ahora que viene la Navidad, pues a pedirse a los Reyes Magos. Es un regalazo. Y bueno, aquí tenéis un poco más, como podéis ver. El papel es un... Bueno, la edición es una barbaridad, tiene una calidad brutal, o sea, pues puede parecer quizás pueda parecer un poco cara en un principio, pero lo vale en todos los aspectos. Y aquí tenéis pues uno de los bocetos inéditos, cuidado que no refleje demasiado aquí. Y así os voy a mostrar pues alguno más. Y bueno, ya os digo, totalmente recomendable tener esta obra clásica, obra maestra, adaptación de otra obra maestra como es la novela de Bram Stoker, de Drácula, por Fernando Fernández, en una edición estupenda por parte de Cartel Comics. Así que, muy recomendable. Y para terminar, pues un poco, ya os decía, un poco de promoción personal. Esta misma semana, no, perdón, esto es lunes, la semana pasada, pasa el tiempo muy rápido. La semana pasada apareció en el mercado pues mi nuevo cómic junto a Óscar Bermejo, otra vez con Óscar, para Cascaborra Ediciones. Ya sabéis que Cascaborra es una editorial que publica cómic histórico. Ahora ha empezado otras líneas, digamos, más autobiográficas y demás, pero bueno, el volumen, digamos, de su repertorio, de su... no me saldrá. Bueno, estoy espeso, perdonad porque es la gripe que aún me tiene así un poco atontado, más de lo normal. De su catálogo, quería decir, el volumen, el grueso de su catálogo es Historia de España en viñetas, que, bueno, pues como dice el título de la colección, pues es eso. Son momentos puntuales de España, en la historia de España, pues conquistas y demás. Y bueno, una de las figuras importantes en la historia de España es Paz Anza. En este caso el título pues es Pax Anza, pero bueno, estamos hablando de Juan Bautista de Anza. Os voy a leer la sinopsis. Juan Bautista de Anza nació en el presidio de Fronteras, de la contraportada, en un fuerte de Sonora, Nueva España, en 1736. A los 15 años se alistó en la milicia española y a los 23 ya era capitán en el presidio de Tubac, en Arizona. Llegó a ser gobernador de Nuevo México del Imperio Español y es recordado por haber participado en importantes expediciones de exploración hasta la actual California. En esta obra acompañarás a Anza en dos momentos claves de su vida como militar: la expedición hasta San Francisco, sorteando las inclemencias meteorológicas, las dificultades orográficas y a los nativos americanos hostiles, y el enfrentamiento contra el despiadado jefe comanche conocido como Cuerno Verde. Y bueno, pues ya os digo, es un nuevo guión que tengo aquí con Cascaborra. No os voy a enseñar el interior porque luego Oscar se me enfada, que es un anti-spoiler un poco exagerado. Pero bueno, a ver si os puedo enseñar. Bueno, esto, una página que ya se vio en las redes. El trabajo de Oscar está genial. Ha adaptado un poco el estilo pues a lo que pide la historia, ¿no? Sobre todo el color. Un color así, pues, bueno, pues más de clásico, más de cómic de western, un poco arenoso el color, ciertos momentos, bueno, una paleta, un trabajo muy bueno de Oscar. Esta también había salido en redes, esta página, así que también os la puedo enseñar. Y bueno, pues como siempre ha sido un reto escribir una historia, un cómic histórico,
Pues porque tienes que ponerte en contexto con esos momentos, buscar información, contrastarla, elaborar una historia en unas páginas limitadas al final. Yo elegí pues esos dos momentos, ¿no? Un momento muy importante en la historia de Anza, como es la expedición a San Francisco, que es un, digamos que el cómic está dividido como en dos partes. Una es pues más coral en esa expedición y demás. El enemigo no es realmente pues otros seres humanos o no es un enfrentamiento directo tampoco con nadie en concreto, es más bien pues el enemigo es más bien la distancia, las dificultades a la hora de abordar ese viaje y demás. Y la segunda parte, podríamos decir, pues la que está dedicada al enfrentamiento con Cuerno Verde, pues ahí sí, ahí es el enemigo más que ya tiene más cara, ¿no? Digamos, un rostro más, mm, pues más formado, porque es un personaje real, ¿no? Basado en la realidad, como fue el Comanche Cuerno Verde, un jefe Comanche, y es quizás pues más directo en los que son pues enfrentamientos, más dinámico en ese aspecto. He intentado pues darle como dos partes un poco diferenciadas, pero igualmente interesantes, creo yo, en la historia de Juan Bautista de Anza. Y espero que os guste, tanto en el aspecto de la historia, como en el aspecto visual, el trabajo de Oscar, que está genial. Y ya me decís si queréis y que lo disfrutéis. Y ya está. Hasta aquí las mañanas reseñas de hoy. Y nada, me voy a tomar un Visogrip y a pasarlo bien. Cuidaros. Chao.